Saludos, ingeniera. Vamos a hablar sobre el ejercicio de refrigerantes de barriles de manteca. Quien les habla, Bastidas García Fernando, acompañado de Rosado Novoa Samantha del curso 10.3. Tenemos esta tarea hasta el lunes 9 de diciembre del presente año. Comenzamos con la lectura del ejercicio, donde nos dice que se van a enfriar barriles de manteca y tenemos que suponer que el diámetro de los barriles es de 360 milímetros y tenemos una X de 0,18 metros. Y su altura es de 600 milímetros con una Y de 0,30 metros. Para efectos prácticos tendríamos algo parecido a esto, donde Y va a valer 0,30 metros y X va a valer 0,18 metros. Establecido eso, ese barril va a entrar a una cámara de frío y tenemos que los barriles entran a una temperatura inicial de 22 grados centígrados, siendo la temperatura interna final 3 grados centígrados y que el aire de la cámara donde ingresa el barril es de menos 1 grado centígrados. Entonces, los saltos de temperatura que nos está dando el ejercicio es θ 23 grados centígrados y θ 4 grados centígrados. Esto ya lo podemos sacar experimentalmente. Tenemos que aceptamos que para la manteca tenemos 0,12 kilocalorías sobre metros horas grados centígrados y 0,55 kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados. Una densidad de 950 kilogramos sobre metros cúbicos y tenemos 0,00023 metros cuadrados hora. Lo que nos pide el ejercicio es calcular el tiempo de enfriamiento suponiendo que los índices de transporte de calor son iguales en todas las superficies y estas superficies son de 8 kilocalorías metros cuadrados. Habiendo establecido eso, tenemos lo siguiente. Para nosotros comenzar a realizar un ejercicio tenemos que partir desde la fórmula. Entonces la fórmula que nos dice que el tiempo de enfriamiento va a ser igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado multiplicado por el logaritmo natural de teta a sobre teta acá, más el logaritmo natural de C1, logaritmo natural de C2, logaritmo natural de C3, sobre la viscosidad al cuadrado más la división de X y Y al cuadrado, la velocidad al cuadrado, más X sobre Z al cuadrado y K al cuadrado. Entonces, como el ejercicio nos indicó, tenemos que hacer de cuenta que es una figura bidimensional, ya que solamente tenemos valores en Y y en X. Si tuviésemos valores en Z, sería una figura tridimensional. Entonces, podemos aquí comenzar a suprimir valores a partir de ese punto. Para el logaritmo natural de C1, trabajamos con el valor de X, que también va a identificarse como un cilindro. Y el logaritmo natural de C2 va a ser Y y su representación va a ser una lámina. Una lámina. En el N3, esto va a ser en cambio Z y esto es una esfera. Entonces, podemos ir suprimiendo el valor del logaritmo natural de C3 y asimismo, como no tenemos valores en Z, todo esto se va para cero, teniendo como resultado la fórmula de aquí abajo, que es la que vamos a utilizar para nosotros resolver el tiempo de enfriamiento. Como ya tenemos valores de X, valor en Y, 0,18 y 0,30, es mucho más sencillo y comenzamos a reemplazar valores. X lo elevamos al cuadrado y nos da 0,0324. El A nos da el ejercicio que es 0,0023. Lo podemos ya reemplazar directamente en la fórmula. El logaritmo natural, aquí tenemos ya, ni siquiera tenemos que buscar estos valores, tenemos 23 sobre 4 y nos da un resultado matemático de 1,75. Esto de aquí también podríamos ir resolviendo, que es X sobre Y. Podríamos poner 0,18 sobre 0,30 y elevarlo al cuadrado. Ya teniendo esos resultados matemáticos, podemos seguir avanzando a lo que es eh, la búsqueda de la incógnita de logaritmo natural de C1, logaritmo natural de C2 y viscosidad al cuadrado y la velocidad al cuadrado.
Para esto de aquí, nosotros contamos con gráficas y tablas para poder sacar estos resultados. Para poder sacar el logaritmo natural de C1, tenemos la gráfica siguiente. Tenemos donde es lámina, cilindro y esfera. Como es una figura bidimensional, como ya lo mencioné, solamente tenemos valores en lámina y cilindro. El ejercicio también nos denotó que todas las superficies va a valer a 8 kilocalorías sobre eh, kilocalorías sobre metros cuadrados, horas, grados centígrados. Con eso en mente, nos ponemos en el apartado de aquí, en el eje de las X. Para nosotros buscar que entre 7 y 10 tenemos aquí 8 y 9 respectivamente. Y cogemos de 8 y partimos en la gráfica o la curva del cilindro. Vemos que está por encima de la mitad, entonces suponemos que es 0,47. Ya como vimos para llegar al cilindro cortamos lámina, tenemos que ir a la parte izquierda y encontramos que es 0,23 ya que no pasamos de la mitad y está un poquito por encima de 0,2. Entonces, para lámina, como lo mencioné, va a ser el logaritmo natural de C2, ese va a ser 0,23 y para cilindro va a ser el logaritmo natural de C1, que es 0,47. Con eso ya establecido, ya tenemos estos dos datos de aquí que nos pedía la fórmula. Lo reemplazamos en la fórmula y ya nos va quedando menos incógnitas. Para sacar la viscosidad al cuadrado y la velocidad al cuadrado, podemos ir directamente a la tabla. Pero la tabla nos indica que necesitamos esta fórmula para nosotros sacar la viscosidad y la velocidad. De que la viscosidad va a ser cilindro y la velocidad lámina. Entonces, acá podemos ver que ya tenemos las fórmulas planteadas, que va a ser A sub 0 multiplicado por X. Y tenemos velocidad al cuadrado igual a A sobre a Y y Y sobre. Entonces, tenemos que reemplazar datos únicamente. Tenemos el 8, tenemos la X, que X nos da el ejercicio, nos dice 0,18, como tenemos aquí en la fórmula. Y esta simbología de acá, nosotros ya la teníamos en el enunciado, que nos equivaldría a 0,12. Con eso en mente, lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula y nos va a dar 12, pero este 12 no es el valor de la viscosidad. Este 12 tenemos que ir a la tabla para leerlo. Asimismo, para la velocidad al cuadrado tendremos que, en vez de utilizar X, vamos a utilizar Y. Y para Y tenemos que equivale a 0,30, donde nos da a 20. Y ese 20 nos vamos a leer a la tabla. Establecido eso, vamos. Leemos en la parte de los índices, tenemos que leer tanto 12 para cilindro y 20 para lámina. Para 12 no encontramos, tenemos que estar entre 10 y 15. Entonces tenemos que interpolar junto con estos valores de acá y por eso aquí elimina esto de aquí para que no nos confundamos a la hora de la lectura. Cambio para 20 en la lámina, como si se encuentra, solamente optamos por recoger ese valor. Aquí podemos ver en la siguiente diapositiva que eh, cogemos y hacemos el cálculo de la interpolación. Teniendo el cálculo de la interpolación, eh, nos da a 4,89 y ese dato sí es el de la viscosidad. Aquí ya tenemos nuestra viscosidad al cuadrado y la velocidad al cuadrado 2,24, que recordemos que es la que la sacamos en la tabla directa, ya que si hubo un 20 pero no hubo un 12, por eso se interpoló. Dicho eso, ya solamente nos quedaría poner todos los datos. Bueno, este dato, esta parte aquí también ya la expliqué en principio, que la podemos hacer que es 0,18 sobre 0,3, datos gracias a los enunciados elevados al cuadrado.
nos da 0,36. Aquí ya tenemos todo el reemplazo en la fórmula, que tenemos 0,0324 sobre 0,00023, y a la final nos da 60,5 horas. Y ese es nuestro tiempo de enfriamiento. Y terminamos con el apartado o el inciso A. A continuación, mi compañera. Muchas gracias. Bueno, para proseguir con lo que es el literal B, tenemos lo que es el índice de transporte del calor en la superficie, sea A igual a 8 kilocalorías, perdón, en metros cuadrados por altura, igual también a lo que es Celsius. Bueno, tenemos lo que A y Y igual a cero en lo que es la parte de aquí, como decimos con kilocalorías, sobre metros cuadrados, por lo mismo para el suelo y la tapa. En primer lugar tenemos lo que es la fórmula para interpolar todo, para poder formular toda la parte de lo que es la misma. Podemos sacar esta parte de aquí, sacándola e igualarla a cero, tanto la parte de abajo y la parte de arriba, para que en esta, ya que contemos con la parte del dato de esfera, la forma, ya que la forma de barril no es ni tanto esférica, perdón, no es ni tanto ovalada ni laminada, sino que es la parte esférica, donde suprimimos lo siguiente, ya que al reemplazar y todo hacerlo cero, tenemos solamente la fórmula ya desglosada. Teniendo eso en cuenta, hacemos lo siguiente. Tenemos x igual a 0,18, x al cuadrado igual a 0,0324, a igual a 0,0023. Tenemos lo que es el interfelio, lo que es la parte del índice, de 23 sobre 4 igual a 1,75, y lo que es el delta A igual a lo que es el 23 y el delta K igual a 4. En el reemplazo de la fórmula, para poder hacer la misma en lo que es la línea, perdón, en lo que es la figura, para poder reemplazar en la parte cilíndrica, tanto esférica que se ve, tenemos la parte de valores de C, que respectivamente es el índice C y el índice C2, o normalmente el índice para laminar los cilindros y esferas. Vamos a la parte de arriba de la tabla, donde podemos totalmente reemplazar los que son los índices, sea A igual a X sobre Y o A sub Y, perdón, aquí está, A sub Z igual a X sobre Y o A sub Y igual a X, perdón, Y sobre delta, o lo que es alfa sobre Z, perdón, de Z, Z igual a alfa. Para poder subliminar y totalmente lo que es la parte de interpolar, vamos a la parte de la tabla donde está 10, 15, 20, y en la parte siguiente podemos ver que el de la figura sacamos C sub 1 igual a 0,47 que nos ponemos en la tabla, 0,47, 0,47 en la parte de arriba, tanto en la parte de abajo tenemos lo que es en la tabla, según la tabla tenemos aquí lo que es la fórmula de U elevado al 2 por igual a 8, que el 8 sale de la fórmula que tenemos de la parte de acá, que ya nos da el 8, igual también asimismo perdón, 0,18 y 0,12 en las tablas, para poder leerlo en la tabla, que será igual a 12. De la misma tabla sacamos lo que es 10,15. Para poder interpolarlo en la parte superior, podemos ver la parte de aquí, que de aquí, según la interpolación que tenemos X 10, 12, 15, Y 4, 75, Y que tenemos la siguiente parte, no tenemos, la que tenemos que buscar, y 5,10. Estos aquí se encontrarán en la tabla anterior. Podemos reemplazar en lo que es el interpolo de lo que es Y igual a Y 1 más Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 por X menos X1. Se reemplazan los datos de Y1 de 4,75 más 5,10, lo que es Y2 en la parte de acá, menos Y1 que en la parte de acá, menos X1, perdón, X2 que es la parte de 15 y la X2 que es la parte de Y por 12 menos 10, que asimismo tenemos la parte de de X2
con la parte, perdón, X1 sobre la parte de X2. Ya, reemplazamos y podemos ver que se queda en lo que es 64 horas. Ya, de lo que nos da nos pide el literal. Con esto podemos interpolar, perdón, esto puede interpretar que la conclusión esté dentro de ella, dentro de lo que es la parte atmosférica y dentro de la parte subyacente. Tenemos la parte de requerimiento escénico, donde el proceso de enfriamiento en barriles, da lo que es la manteca, se permite calcular lo que es necesario para poder reducir su temperatura, sea interna, que es de 22 a 3,0 grados centígrados, bajo diferentes condiciones de temperatura también. Como estaba en el primer escenario, en la primera parte, que nos pedían el ASO igual a 8 kilocalorías, sean en todas las superficies, ya sean todas estas superficies de aquí, la condición que pedía es el intercambio del calor que sea uniforme en lo que es la parte de laterales, bases y tapas. Este modelo significa que representa lo que es un sistema, esta parte de aquí, ya. Esto significa que es un sistema que le da un enfriamiento óptimo a la parte de transferencia de calor, ya sea está eficiente o homogénea, ya que el cálculo que da tiempo en este enfriamiento sea a base de otro. Ya, según lo que es el escenario de la parte de kilopascal, así mismo en laterales, tenemos lo que es la parte de barriles, asimismo en la parte de acá, significa que debido a la reducción de superficies, gracias a la interpolación que hicimos, esto es más eficiente para la transferencia de calor. Este escenario que presentamos en todo el ejercicio es gracias a la característica o bueno, a la disposición de los barriles del flujo en la cámara de aire o en lo que afecta al proceso. Ya sea en ambos casos, en ambos literales, el cálculo no tanto influyó, pero también concluyó lo que es la consideración de propiedades térmicas en lo que es la parte de conductividad térmica, ya sea por el calor específico, sea por la densidad o sea por otras propiedades, en lo que es la parte geométrica del barril, que es la parte cilíndrica o esférica, que encontramos en lo que es para presidir tiempos, ya sea necesaria para alcanzar lo que es la parte de temperatura deseada. Esto implica la parte de optimización para que el aire sea uniforme, ya sea alrededor de los barriles, se minimice la diferencia de los índices de transferencia. Esto ya sea crucial, esto de aquí ya sea crucial para poder lo que es en cuánto tiempo y en cuántas horas te va a determinar lo que es la temperatura, ya que las superficies no exponen lo que es la manera más eficiente del aire resfriado. Ya, para poder explorarse, se podría decir que la parte de resultados, no solamente al momento de tener lo que es la parte de horas, sino, perdón, de tiempo, esto de aquí también influye en lo que es la propiedad térmica, en lo que es el producto, como lo que es la condición de transparencia, ya sea el análisis especial para diseñar lo que es el proceso de refrigeración o lo que es la parte de reducir tiempos de operación o garantizar lo que es la calidad del producto final. Gracias.